El gusano del tequila, parte 3 y final, en Cuentos de Terror, Nora Guevara. Luego de 3 semanas en que la gente había logrado sobrevivir, aprendiendo a esconderse en cuevas en donde juntaban suministros para salir lo menos posible al exterior, y luego de un tremendo esfuerzo en que logramos que supieran que no se podía beber el agua que no estuviera envasada, logramos por fin que un grupo de científicos independientes que había sido vetado por el gobierno encontrara la forma de eliminar las larvas del agua y hacerla nuevamente potable, lo que aumentó inmensamente nuestras posibilidades de sobrevivencia. A estas alturas, ningún ciudadano común tenía contacto con el gobierno central. En realidad, ni siquiera sabíamos si estaban vivos o muertos. Lo que sí logramos encontrar fueron diferentes híbridos que habían logrado reproducirse y que habían comenzado a evolucionar. Criaturas horrendas cuyo objetivo era asimilarse con los seres humanos y apropiarse del planeta. En un principio, los pocos militares que quedaban y que seguían luchando por su propia cuenta emplearon todas las armas disponibles, destruyeron ciudades completas, eliminando a las personas y a las criaturas por igual, pero ninguna medida, por extrema que fuera, daba resultado. Los híbridos eran fuertes e inteligentes y tenían la capacidad de cavar hoyos con una rapidez tan extraordinaria que lograban protegerse de los bombardeos. Esto me hizo pensar en una antigua teoría que decía que si alguna vez explotaba una bomba nuclear, los únicos seres sobrevivientes para heredar la Tierra serían las cucarachas. Y estos seres tenían tantas características similares a esos bichos que lo que escuché pareció una premonición. Con el tiempo, los soldados comenzaron a enloquecer. Algunos desertaban o se quitaban la vida. Ya no tenía sentido destruir el planeta y a toda la raza humana con tal de deshacerse de unos bichos que los mismos líderes mundiales habían logrado reproducir, líderes cobardes que estaban ocultos y que los mandaban a la muerte, mientras ellos observaban con las panzas llenas y en lugares seguros lo que estaba ocurriendo. Algunos de los pobres hombres cayeron en un estado de enajenación tan terrible que asesinaban a toda niña o mujer que encontraban en su camino para evitar que los monstruos se reprodujeran en sus cuerpos, sin saber que esos seres ya eran capaces de reproducirse por sí mismos y que con estas acciones solo estaban acelerando la extinción de la raza humana. La gente que quedaba viva salía de vez en cuando a limpiar alrededor de los lugares en que había habitado para evitar las pestes e infecciones. Arrastraban decenas de cuerpos que arrojaban en fosas comunes para quemarlos y lloraban sin ninguna esperanza, hasta que alguien escuchó sobre la existencia de un lugar en la tierra en donde las criaturas no podían sobrevivir, y comenzaron a organizar caravanas para ir hacia esos lugares, y no nos creían que no era el momento porque no era viable todavía. No teníamos aún los medios para limpiar el agua hasta llegar a las zonas más frías del planeta, pero era tanta la desesperación que sentían que muchos decidieron partir en pequeños grupos, pero cuando el agua se les acababa, se volvían altamente violentos y eran capaces de matar por el vital recurso. Los más débiles iban quedando atrás y en su desesperación bebían del agua de ríos y lagos que estaban invadidos por larvas que comenzaban a comérselos por dentro, y de ellos salían bolsas que contenían más y más huevos de esas criaturas asquerosas.
En el laboratorio de Antofagasta me contacté con algunos científicos que lograron sobrevivir y que seguían trabajando con los gusanos y los híbridos para determinar cómo eliminarlos. Los expertos habían perdido todos los visos de humanidad y el doctor González solo pensaba en crear una cura, al costo que fuera. No le importaba raptar gente, usarla como carnada. Había enloquecido como tantos otros en medio de esta debacle universal y nadie se atrevía a contradecirlo, hasta que uno de los experimentos lo contagió y lo dejaron atado a una cama para que muriera junto con los cuerpos de los otros contagiados, y el resto se fue dejando el lugar vacío para siempre. Por su parte, los grandes consorcios y líderes mundiales que habían pensado en sacar grandes divisas de esta crisis humanitaria ya habían dado comienzo a una limpieza a nivel mundial, ya que en secreto estaban escondidos en lujosos búnkers subterráneos que construyeron como santuarios con todo lo necesario para sobrevivir por al menos 10 años y reclutaron gente que les serviría a cambio de vida, agua y comida, con lo que para ellos era cosa de esperar a que los seres humanos y los híbridos se mataran y luego explotar bombas atómicas que dejaran limpia la faz de la Tierra para que solo ellos pudieran habitarla. Este tipo de gente llevaba años preparando esos santuarios a los que podían entrar solo ciertas personas que fueron seleccionadas por su dinero, por su ADN o porque estaban dispuestas a hacer lo que fuera para sobrevivir. Era una pirámide tan perniciosa como conveniente para algunos pocos. Ellos fueron los que planearon la extinción de la mayor parte de la humanidad. El mundo estaba sobrepoblado, lo decían hasta por la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, y creyéndose superiores, encontraron en una muestra de meteorito traído desde el exterior las larvas de esas criaturas, las que recuperaron y usaron para sus fines. Muchas ciudades desaparecieron y la gente tuvo que adaptarse a este nuevo estilo de vida. Todo era como los poderosos querían. Ellos vivían en la opulencia, tenían gente a su disposición para lo que fuera y no les pagaban, los que los llevó a aprovecharse tanto que no tardaron en rebelarse sus seguidores y los mataron a todos, ya que incluso los militares estaban disconformes con las inmensas desigualdades y porque muchos habían perdido a sus familias en el proceso. Y fue así que poco a poco la gente comenzó a salir de los búnkers para darse cuenta que la guerra no había terminado y que tenían que aprender a ocultarse si querían sobrevivir. Y fue así que las ciudades fueron consumidas por las selvas y comenzaron a aparecer los tan temidos híbridos, criaturas con rostros humanos, patas y tentáculos que terminaban en espolones. Eran seres terribles, inteligentes y sin emociones, que se alimentaban de los seres humanos, que nos cazaban y nos criaban como al ganado, tal como lo habíamos hecho nosotros alguna vez con los animales. Y lo más terrible fue que estas criaturas tenían la capacidad de absorber los conocimientos de los seres humanos y heredarlos en una red genética que los convertía en seres indestructibles. Lo peor fue que estos híbridos desarrollaron varias formas de vida que se complementaban perfectamente, entre las que estaban los que funcionaban como soldados, estrategas, científicos, espías, detectores,
reproductores y cuidadores de las nuevas cepas. Algunos se desplazaban en 4 patas, otros tenían la capacidad de volar, y todos se movían con soltura debajo del agua, lo que los hacía completamente letales. Lo único que pudimos hacer los seres humanos, luego que los alienígenas se impusieran como la raza dominante, fue retirarnos a las zonas heladas, ya que las criaturas necesitaban alimentarse del sol y del calor y no soportaban los fríos extremos, con lo que se dio origen a una nueva era en que los seres humanos nos convertimos en presa y los alienígenas en nuestros cazadores. Todos estábamos sobreviviendo con la esperanza de descubrir en algún momento algo que pudiera ayudarnos a exterminar a estos nuevos depredadores que habían tomado la cúspide de la escala alimenticia. Si te ha gustado este relato, dame un me gusta y suscríbete a mi canal para que más personas conozcan los cuentos de terror Nora Guevara.